Muy buenas tardes de nuevo, hermanos. ¿Se han dado cuenta de la palabra, podríamos decir el verbo, que más se repite en este texto del Evangelio? Permanecer. Muy bien, estaban atentos. Permanecer. Yo creo que ese verbo podría titular precisamente nuestra reflexión de esta tarde, en este quinto ya domingo de Pascua, porque Jesucristo insiste precisamente en esta actitud y en esta dependencia, no solamente pertenecer, sino permanecer. Pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios, por naturaleza, no por elección, y al mismo tiempo es una insinuación del Evangelio de hoy a permanecer en Él para poder dar fruto. Esta es la esencia de esta imagen que Jesucristo nos pone hoy en el Evangelio, con este lenguaje bucólico. Cuando hablamos de bucólico hablamos de ese aspecto agropecuario en el cual Jesucristo y la sociedad de su momento vivía, y utiliza estas imágenes simples de entender precisamente para todos sus oyentes. Me llama la atención particularmente este detalle, que a veces pasa desapercibido, lo que los exegetas alemanes llaman el Sitzenleben, es decir, la situación del lugar, es decir, la contextualización del Evangelio para comprender todo su contenido. Digo que llama la atención la forma de predicar que tenía Jesús, que a veces se asemeja poco a la nuestra, porque debemos de contextualizar el Evangelio, actualizarlo, contemporizarlo de acuerdo a la circunstancia particular que nosotros vivimos hoy. No simplemente hacer un análisis histórico de 2000 años atrás. No lean el Evangelio en pasado, léanlo en presente, ¿no? Y en la circunstancia particular que nos toca vivir hoy, muy lejos de aquel lenguaje bucólico, ¿verdad?, de las ovejas, de la viña, en la gran ciudad y en la gran metrópoli en la que vivimos. Bien, diría que este verbo permanecer es una definición de la vida cristiana en sí mismo. Es decir, la vida cristiana consiste básicamente en pertenecer y permanecer con Cristo, unido a Cristo, unido a esa savia enriquecedora. Es la imagen de la vid que Él nos presenta hoy. Y no es un permanecer pasivo, cuidado con la tentación, ¿sí?, de la pasividad en la fe, el adormecimiento en el Señor. El Papa Francisco nos habla en varias circunstancias y dice, precisamente en este contexto, que sería como un sueño beatífico. Bueno, la beatitud vendrá después en el reino de los cielos, pero mientras estemos en el reino de la tierra, lo que nos toca es trabajar, ¿sí? Es decir, a veces ponemos demasiada atención a la ortodoxia, es decir, a la fidelidad con el dogma, con la verdad, pero ponemos poco atención a la ortopraxis, es decir, a las obras, a las buenas obras de la vida cristiana. Permanecer activo, por tanto, con Cristo. Y yo diría y sumaría un adjetivo más, es un permanecer recíproco. Nosotros con Dios y Dios con nosotros. Dice Juan en el capítulo 14, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. De aquí surge la imagen de ser verdaderos templos del Espíritu Santo, más importantes para Dios que el templo de Tlacopac, ¿sí? Este es un templo de piedra, este es un templo frío. Podríamos decir que es casi una cárcel para el Señor, ¿no? Lo encerramos aquí, sí, mucha plata, no mucho brillo, pero le cerramos con llave. Mientras que cuando Él habita en nosotros, está libre para actuar y precisamente fructificar en medio de la sociedad. Miren, los sarmientos sin la vid no valen nada. ¿Por qué? Simplemente les falta la savia para crecer y dar fruto. Y la vid, curiosamente, sin los sarmientos, y entiéndanme lo que voy a decir, no vale nada. Cuidado que me estoy atreviendo a decir que Dios no vale nada, la vid, que es la imagen de Jesús. No, claro que vale por sí mismo,
pero no puede ni quiere fructificar sin nosotros. Los frutos van a nacer del sarmiento, no de la vid. Por tanto, Dios ha querido necesitar de nosotros para seguir dando fruto en el mundo. Los frutos están precisamente en nosotros. Vida cristiana, por tanto, se podría comprender primero como un cumplir los mandamientos, tal como nos había expuesto la doctrina del Éxodo en el Antiguo Testamento, en el pueblo elegido por Dios. Segundo, como un camino de bienaventuranza, Mateo 5, con un cumplimiento, las obras de misericordia, Mateo 25, juicio final, se nos juzgará por nuestras obras, no simplemente por nuestra fe. Y cuarto, fruto de la reflexión de hoy, como una permanencia recíproca, una pertenencia total con Cristo. Por tanto, no podemos hacer nada sin Jesús y Jesús no puede hacer nada ni quiere hacer nada sin nosotros. ¿Cuál es la necesidad, por tanto, que existe en la vida cristiana para poder dar fruto? Se podría resumir con una palabra: el testimonio. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ser sal, ser luz, las imágenes que Jesucristo nos brindaba. Brilla así vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre. Mateo 5. Por tanto, nosotros, para tener esa savia, esa fuerza, esa justificación, esa gratitud y esa fecundidad, necesitamos siempre de estar en comunión y en comunicación con Cristo, con Dios. Y aquí viene la parte más particular de este Evangelio, quizá la que más llama la atención y sobre todo la que más duele, la poda. ¿Se dan cuenta de que ha centrado la atención prácticamente todo el texto en la poda de los sarmientos? La poda necesaria. Jesús nos pone dos casos. Primero, uno negativo, es decir, aquellos sarmientos que no dan fruto se cortan y se les tira y se les echa al fuego y se consumen. Y el positivo, el que da fruto, también hay que podarlo para que dé más fruto, fruto abundante. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué? Es el sentido de la cruz del cristiano. Es decir, no hay resurrección sin muerte. El sacrificio, la cruz, la ofrenda es necesaria en la esencia de la vida del cristiano. Es el sentido de la prueba. Es decir, si no se poda, la fuerza de la vid se desperdicia, se pierde. La uva en el sarmiento viejo no madura. Es lo que llamamos, en ese lenguaje agropecuario, se asilvestra. Y por tanto la uva que nacerá en esos sarmientos viejos será agria. Por eso hay que podar. Imagino que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, habrán visitado algún viñedo. Algo que me sorprende aquí cuando uno va a Valle de Guadalupe, ¿no?, en Baja California, o cuando uno va aquí a los viñedos de Querétaro, es que hay más inversión en la infraestructura turística que en la propia producción, ¿no? Está todo adaptado al turismo para que lo vean y lo disfruten. De tal manera que todos podemos tener acceso a una visión, aunque sea rápida, de lo que es una viña, de lo que es una cepa, de lo que es un sarmiento. ¿Sí? Todos hemos tenido acceso a eso. Si esos sarmientos que crecen tanto a lo largo de una temporada no se cortan, el año siguiente volverán a fructificar, pero la savia que ha corrido por ellos se habrá desperdiciado. ¿Sí? Si tú los cortas, la savia queda nuevamente en la vid, en la cepa, para volver a hacer crecer nuevos sarmientos que darán una uva fresca, ¿no?, y buena. De ese sarmiento viejo saldrá una uva amarga, agria. Es igual en la vida. La vida, no solamente la cristiana, la vida de todo hombre en la tierra, consiste permanentemente en elegir. Y elegir, el acto de elección, es un acto al mismo tiempo de renuncia. Renuncia, algo que a veces no sé si queremos o no queremos entender. Es decir, cuando tú en la vida das un paso adelante
y llegas a la prepa y eliges una serie de preparación académica que puede estar dirigida hacia las ciencias o hacia las letras, ¿no? Haces una elección y haces una renuncia al resto que no has elegido. Y cuando tú te enamoras y eliges a una mujer, estás haciendo un acto de renuncia por todas las demás mujeres del mundo. Cuando eliges una carrera, estás renunciando a todas las demás carreras del mundo. Esa es la vida del hombre y esa es la vida del cristiano, es elección y renuncia. ¿Qué pasa si nosotros no entramos precisamente en este itinerario de vida? Quien quiere hacer muchas cosas y tiene infinidad de intereses y aficiones, cae en una dispersión total, de tal manera que nunca terminará de hacer nada de manera buena y constante. No sobresaldrá nunca en nada. Por tanto, tenemos que tener valor para hacer esas elecciones y dejar cosas secundarias, es decir, podar nuestra vida. Esto es lo que quiere hacer Jesús, podarnos. Quitar todo aquello que es insustancial para que quede lo fundamental y esencial en nosotros, la vida del alma. Hay un ejemplo que yo siempre pongo para que entiendan bien esto de la elección y de la poda y de la renuncia. Todos hemos contemplado, por ejemplo, la magnificencia del águila volando. O podríamos mencionar aquí al halcón peregrino, que es el ave que vuela más rápido, 400 kilómetros por hora puede llegar a alcanzar un halcón peregrino. O podemos admirar al guepardo, que en tierra llega a alcanzar una carrera de 115 kilómetros por hora. O podemos admirar al tiburón maco, que alcanza 124 kilómetros por hora, como para escaparse de él, ¿verdad? Animales espléndidos, pero gracias a esa especialización que han tenido, precisamente en su ámbito, han prescindido de todo lo demás. No le pidas a un tiburón que corra, ¿no? Ni a un halcón que nade, no pueden. Hay un animal que lo hace todo, pero todo lo hace mal, el pato. Vuela, nada y camina, pero en ninguna de las tres destaca. Es así, es un pato, ¿no? Eso puede pasar en nuestras vidas si no nos dejamos podar, si no vamos quitando lo que no es sustancial, lo que no es importante de nuestra vida. La vida espiritual, la santidad a la que todos estamos llamados por el bautismo, es como una escultura. Y aquí todos creo que recordaremos al gran Leonardo da Vinci, que hablaba de la escultura como el arte de quitar. El arte de quitar. Todo lo contrario, por ejemplo, a otras especialidades que es poner, como la pintura, la arquitectura, la música, etc. Pero la perfección cristiana se obtiene así, quitando, podando deseos, ambiciones, proyectos, tendencias que nos dispersan y no nos dejan acabar nunca nada bien. Dios, al igual que Leonardo da Vinci, aquel bloque de mármol, ¿no?, sobre el que esculpió la Pietà, ¿no? Todos la hemos visto, por lo menos en foto, y la mayoría posiblemente en presencial, ahí en la Basílica de San Pedro. Y cuando la admiraban, decía, bueno, ¿cómo ha conseguido esto? No, dice, ya estaba ahí, yo lo único que he hecho es descubrirla. Yo no la he creado, el mármol ya estaba ahí, yo lo que he hecho es limar lo que sobraba de aquella piedra. Y la imagen quedó perfecta. Y esto es lo que Dios mira en nosotros, un bloque de mármol informe, pero ve también en él esa criatura nueva, perfecta, santa, todavía por esculpir. Este es Dios. Esta es la imagen, ¿no?, de la poda, de ir quitando todo lo que no es necesario. Y Él empieza, Dios, a trabajarnos con el cincel y toma las tijeras para podar y corta la cruz. Tenemos que evitar, por tanto, esa herejía de la caridad que decía el cardenal Mermillot: presunción, orgullo, tecnicismo, triunfalismo, prestigio, espejismo efímero, falto totalmente de fecundidad.
y condenado inexorablemente a la esterilidad. Y he dicho solo algunos calificativos, posiblemente algunos nos vamos identificando con ellos, pero tenemos que prescindir de eso, porque no nos conducen a nada bueno. Si la Iglesia acertara precisamente a grabar más profundamente en los corazones humanos ese testimonio de su fundador, Jesucristo, ella vendría a ser esa gran fuerza indispensable de todas las naciones. Es una frase que tomé de Dom Chakhtar en El alma de todo apostolado y que es importante que todos tengamos en cuenta. Finalmente, fe y obras. ¿Qué es lo importante? Bueno, no se da una cosa sin la otra. Es decir, las obras buenas que nos está requiriendo hoy el Evangelio tienen como fundamento la fe en Cristo. Pero la fe por sí misma no vale nada si no se concreta en las obras buenas. Por tanto, la fe tiene que llevar a un compromiso de vida cristiana. Por el buen fruto se conoce al árbol bueno. Por los frutos, por las buenas obras, reconocemos también a los creyentes. De tal manera que una fe sin obras, así como nos recuerda Santiago en su carta, es una fe muerta, inexistente, por inoperante. Se convertiría en lo que podríamos decir pura credulidad o pura presunción. Por eso, cuando la vida cristiana discurre al margen y a unas espaldas, podríamos decir, del Evangelio, en realidad no es cristiana. Puede ser vida, pero no es cristiana. La clave de la vida cristiana es vivir, hacer vida, compromiso, el Evangelio que Jesucristo nos ha dejado. Y si la vida cristiana se ejercita al margen de la vida ordinaria y sus cuestiones fundamentales, entonces ni siquiera es vida. Si prescindimos del Evangelio, deja de ser cristiana. Y si prescindimos de nuestra cotidianidad, deja de ser vida al margen de los demás. La síntesis, por tanto, se verifica en la encarnación de la fe en la vida. Encarnación de la fe en la vida. El Papa Juan Pablo II, en el año 94, decía que la gran crisis del cristianismo en el siglo XXI vendría derivado precisamente de dos rupturas. La ruptura de la fe y vida, es decir, una fe que no se transforma en vida cristiana, en obras buenas, y la ruptura de la libertad con la verdad, cayendo en el libertinaje. La libertad tiene que estar fundada siempre en una verdad, y una verdad universal. Por eso, cuando la vida cristiana, por tanto, discurre al margen, ¿no?, del Evangelio, ya es cristiana. Y cuando nuestra vida discurre al margen de nuestra sociedad, deja de ser vida humana. Estas obras en las que se encarna y se realiza la fe cristiana no son simplemente prácticas de piedad. Eso lo hacemos muy bien. Ustedes viniendo a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Eso es piedad, práctica de piedad. Las obras no son simplemente la recepción de sacramentos o la oración personal. Esto recorta, yo diría que reduce el horizonte del compromiso cristiano y encierra la religión en sí misma. Se cierra sobre sí misma, todo lo contrario de lo que el Papa nos está pidiendo, iglesia en salida, ¿no?, hacia los demás. La Eucaristía, los sacramentos en general, la oración y las devociones en particular, son confesión y son expresión de la fe. Entiéndanlo bien, lo que estamos haciendo es expresión y es confesión de la fe, pero no son aún la realización y la verificación de la fe. Esta se tiene que concretar en obras, no solamente en culto. Son signos de una actitud religiosa, pero no la respuesta religiosa al desafío y al compromiso de la vida y de los problemas que ésta entraña. No son las buenas obras el fruto que legítimamente espera el viñador. Por tanto, cuidado de reducir nuestra vida cristiana simplemente a actos de culto. Lo que ha de hacer, por tanto, el cristiano no es solo bautizarse, ir a misa, rezar y casarse por la iglesia. Todo eso
Ha de hacerse para expresar su fe y para celebrar la fe, pero no es lo que se ha de hacer para tener fe. Eso requiere algo más, el testimonio de vida. Del creyente se espera, por tanto, que traduzca su fe en obras buenas. Y es imprescindible que proclame su fe ante el mundo. Y si la fe es auténtica y no pura palabrería, o no una ensoñación utópica, ha de acreditarse precisamente en la transformación del mundo y en la transfiguración personal. Esta es la clave de la vida cristiana. Transformar el mundo para Dios, para la verdad, para el bien, y la transfiguración de uno mismo en Cristo. Que quien me mire te vea. Ser cristiano, por tanto, no es un título de buena conducta, sino un compromiso en la vida y de por vida. Eso es ser cristiano. Un compromiso en la vida y de por vida, para siempre. Tener fe no es un lujo, no es un privilegio, sino que es una tarea, una responsabilidad. Y lo que se espera del creyente, por tanto, no es que diga lo que es, sino que lo demuestre con su vida, permanentemente. No se espera solo de él palabras, símbolos, sino obras, buenas obras, que contribuyan precisamente a hacer un mundo mejor y una convivencia social más auténtica. Y aquí entramos en un campo que solemos llamar política, y a la que los ministros de culto dicen que nos prohíben hablar. Bueno, yo voy a hablar de política, porque es esta la vida cristiana. Este es el discurso al que nos conduce. Pero curiosamente quiero hablar de la política en su sentido original y amplio y no pervertido. Aristóteles, posiblemente uno de los mayores filósofos que ha existido en toda la historia de la humanidad, para mí por lo menos junto con Platón, da una definición que yo diría que es incuestionable sobre la política. Define al hombre como animal político. Define al hombre como animal político. El hombre, según el filósofo, no podría renunciar a su condición de político sin renunciar a su condición de hombre. Esta es la clave. Luego todos hacemos política. ¿Qué significa política? La polis es la ciudad, es el habitante de la ciudad, es el ciudadano. La ciudadanía es la que hace política. Y aquí no estoy hablando de una política privilegiada, que es competencia de los, entre comillas, llamamos hoy políticos. Hay otra política también malsana, ese politiqueo que llamamos, ¿no?, en chisme, que se entretiene precisamente con los artífices de la política privilegiada. Hay otra política, entre comillas, yo diría la política, la auténtica, que es distintivo específico de todo ciudadano responsable. Todos somos animales políticos. Y a esta política nadie puede renunciar en nombre del Evangelio, porque esa política es la que saca al hombre y al individuo de su ensimismamiento egoísta para darle precisamente conciencia de que también existen los otros a tu alrededor, a tu lado. La política en este caso es la única forma posible, por tanto, de amar al prójimo de verdad, auténticamente, como nos pide el Evangelio, y no solamente de palabra, sobre todo si ese prójimo está en condiciones particulares por una situación que no es sino el resultado de todas las acciones políticas de los demás ciudadanos. Queda claro, por tanto, que al hablar de política no podemos caer en el prejuicio de los que identifican la política con una política privilegiada de unos pocos, sino que tratamos de restituirle su genuino sentido original, la interacción social en una sociedad organizada. Esa es la política. Y ahí nadie nos puede excluir a nadie. Esa política es el fruto que dan los sarmientos unidos a la vid, que es Cristo. Esa política es la que lanzó a Pablo en ayuda de los gentiles en aquella primera evangelización cristiana. Y esa política es la que pone a la Iglesia precisamente al servicio del mundo entero.
¿La haremos? ¿Haremos política? ¿Viviremos el Evangelio? ¿Reconstruiremos, ¿no?, la capa social tan pervertida hoy día en nuestra sociedad? Es competencia de todos. Recuerden, se nos juzgará por nuestras buenas obras y no simplemente por nuestra expresión de fe. Que así sea.